somos un centro democrático. Inclusive porque democracia, y por eso han apoyado a Yanine Áñez. Nosotros no hemos Democracia, y por eso han respaldado un golpe de Estado. Democracia, y por eso se ha reunido en la Universidad Católica Carlos Mesa para decidir quién iba a entrar al gobierno. Jamás nos hemos cuoteado nosotros nada. Ha habido un proceso de transición. No es un problema de cuoteo, es un problema de aval. Carlos Mesa tenía la voz más importante cuando Evo Morales renunció. Y eso lo ha rifado en la historia. Lo ha rifado para la historia. Análisis, tu perspectiva. Bueno, ¿te parece? Te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Crees que las aulas de la Universidad Católica son el lugar donde se puede decidir de espaldas a la sociedad boliviana los destinos de la sociedad boliviana? ¿O crees que sería mejor hacerlo en el Parlamento boliviano y además con personas electas para esos fines y no con el embajador de Brasil y con una serie de personas que no habían sido electas para nada? Por ejemplo, Camacho. Por ejemplo, Jerjes Justiniano. Partamos de lo claro, hay una contradicción. Respóndeme, por favor, porque me hablas de democracia. Que tú quieres que yo te responda en un sí y un no. ¿Dónde hay que definir los destinos de un país? Pero, ¿En las aulas de una universidad de un parlamento o en que el no parlamento? sirve para nada, que no es representativo? Bueno, pero si tú me hablas de institución, en mi criterio, ha habido una transición democrática. No ha habido es una transición democrática. Bueno, ¿cómo va a haber una transición democrática si lo han decidido de espaldas? ¿Quién es Camacho? ¿Por qué tú asumes que Camacho define quién entra al gobierno? Es una transición democrática. Porque Jerjes ha sido el ministro de la presidencia, puesto por que Camacho. Lo resuelva y eso porque que el gerente de Entel ha sido puesto por Camacho. Porque los militares respondían al mando de Camacho. Porque los policías respondían al mando de Camacho. Porque la CIA y el dinero circulaba por las manos de Camacho. Por eso, ¿qué lugar ha ocupado Camacho en las elecciones? Por eso. ¿Qué lugar ha ocupado el Camacho en las elecciones? Salió tercero, si no me equivoco. Bueno, ¿qué puesto electo con un poquito de legitimidad tenía Camacho para decidir que Yanine Áñez sea presidenta de este país? A ver, de nuevo, María, por favor. ¿Qué lugar ha ocupado Tuto Quiroga en las elecciones? ¿Qué lugar yo te escucho, dale. ¿Qué lugar ha ocupado Tuto Quiroga en las elecciones? Creo que ha renunciado, al final creo que no ha participado. Porque no iba a sacar ni el voto de su vecina. ¿Por qué Tuto Quiroga? Por quien no ha votado nadie. Tenía derecho de decidir que Yanine Áñez iba a ser la presidenta. ¿Es eso democracia? No, ¿Es eso transición democrática? Hay un proceso de transición, ¿sabes por qué? Lo que ha hecho el MAS, María, y yo sé que tú no eres defensora del MAS ni de Evo Morales, lo que ha pasado en este país es que ha habido un vacío de poder. Ha renunciado Evo Morales, ha renunciado García Linera, ha renunciado Salvatierra, y ha renunciado el segundo vicepresidente del Senado, ha renunciado el primer presidente de la Cámara de Diputados. Eso se llama vacío de poder aquí y en la China. Por lógica, por transición constitucional, a quien le corresponde ocupar es a la tercera vicepresidenta del Senado. ¿Y eso se decide en un aula en la Universidad Católica, Tuto Quiroga y Fernando Camacho? Es una que explica la Constitución. ¿Eso se decide así? Yo no sé qué han decidido, no sé si se han reunido, no se han reunido. Yo sí sé, y tú deberías saber, si no estás haciendo aquí la tonta útil. No, porque si yo lo sé, deberías saberlo tú. Deberías saber que tu partido, alianza o lo que se llame, ha posibilitado esa barbaridad en nuestro país. Nosotros hemos defendido una transición democrática. No ha sido una transición democrática. Desde tu perspectiva. Bueno, ¿cuál es la base ideológica de Comunidad Ciudadana? De nuevo, somos un centro democrático. Un centro democrático que avala un golpe de Estado. Bueno, pasaremos a lo siguiente. ¿Cuál es el papel de Carlos Mesa en Comunidad Ciudadana? Carlos Mesa es el presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana. Entonces, su condición de presidente Carlos Mesa, en tu idea, ¿puede existir Carlos Mesa? ¿Puede existir Comunidad Ciudadana sin Carlos Mesa? En ese momento creo que es imposible. ¿Eso es o no es una visión caudillista? Es también una visión caudillista. Bueno. Pero, con un pero. Nosotros estamos en un proceso de construcción partidaria, que parte para definir esto, principios ideológicos. Nosotros, para empezar, tenemos un proceso de inclusión, tenemos un proceso de renovación política. Entonces, lo que hay que definir claramente es que hoy, en este momento, dadas las circunstancias, sí dependemos de Carlos, que es un hombre a quien admiro yo muchísimo además. Pero
el proceso de construcción de comunidad ciudadana va más allá de Carlos Mesa. ¿Por qué han perdido las elecciones y además han perdido un caudal gigante de votación? Porque en las elecciones donde se declaró el fraude, Carlos Mesa estaba disputando la presidencia realmente a Evo Morales. Sí. En las elecciones que te generan a ti como En las dos es el senadora, electo, por si acaso. sí, pero en estas son las que valen. Ustedes han borrado con el codo lo que han escrito con la mano. Eso no es mi culpa. Eso no es mi culpa. No, Eso pero es solo te aclaro culpa que más en de tu ambas. jefe, ¿no? No tengo jefes, pero si le quieres llamar ¿No así es a Carlos Mesa jefe? No, no es mi jefe, para nada. Jefe de nada. Nosotros con Carlos construimos política a partir de un diálogo constructivo, constante, de intercambio de ideas. Sería mi jefe si me diría, oye, vos vas a votar sí o no, ¿Y por qué las declaraciones principales de Comunidad Ciudadana están a la cabeza de Carlos Mesa? Cuando son cuestiones que tienen que ver con nuestra línea partidaria de alianza, Carlos Mesa es quien ¿Por tiene qué? que dar las declaraciones, porque él es el presidente de la alianza. Entonces es tu jefe. No es mi pues. jefe, no es mi jefe. Una cosa es que yo te diga, A ver, Andrea, yo tenía la esperanza de que tú no hubieras estado de acuerdo con el golpe de Estado. pues que yo no estoy de acuerdo con ningún golpe de Estado, pero no ha habido aquí golpe de Estado. Pero ¿ha habido asesinato en Sacaba Ha habido asesinatos, sin y en lugar a duda. Sencata? En Sacaba, en Sencata. ¿Asesinato En de Sencata. Estado? Sí, sin duda. El gobierno ha hecho un uso excesivo de la fuerza y eso ha terminado en asesinatos de personas.